Lección 1. Lazos familiares. Mi abuelo, mi hermano y mi tío son todos varones de mi familia. Es interesante. La dinámica familiar puede ser bastante única. Sí, y mi madre es una mujer que lo equilibra todo maravillosamente. Debe ser agradable tener figuras masculinas fuertes a tu alrededor. Definitivamente, y mi abuela aporta tanta calidez a nuestra familia. Las abuelas suelen tener ese toque especial, ¿no? Ella lo hace. Sus historias conectan nuestra historia familiar de una manera significativa. Me encanta escuchar historias familiares, nos ayudan a comprender nuestras raíces. Exactamente. Es maravilloso ver cómo contribuye cada generación. Lección 2. Postres de frutas. Había visto esas frutas antes, pero nunca pensé en usarlas en postres. Suena divertido experimentar con diferentes sabores, ¿no? Absolutamente. Creo que podrían darle un toque único a las recetas clásicas. Sí, imagínense una tarta con esas frutas, sería una delicia. Es una gran idea. También me encantaría intentar hacer una ensalada de frutas. Una ensalada de frutas colorida puede resultar muy refrescante, especialmente en verano. ¿Y es saludable? Lo que lo hace aún mejor. Exactamente. Además, puedes ser creativo con la presentación. Estoy emocionado de intentarlo. Planifiquemos un día de cocina pronto. Lección 3. Control de acceso. Es difícil controlar quién tiene acceso a información confidencial en línea. Por eso es fundamental tener cuidado con nuestros datos, ¿verdad? Exactamente. Compartir demasiado puede generar graves problemas de privacidad. Estoy completamente de acuerdo. Usar contraseñas seguras es un buen comienzo. Sí, y habilitar la autenticación de dos factores agrega otra capa de seguridad. Esos son grandes consejos. ¿Qué más podemos hacer para protegernos? La actualización periódica del software también ayuda a corregir las vulnerabilidades. Eso tiene sentido. Mantenerse informado sobre la seguridad es crucial. Con seguridad, mantengámonos informados sobre cualquier nuevo consejo que encontremos. Lección 4. Espíritu de equipo. Normalmente apoyo al equipo de mi país durante las competiciones. Genial. El orgullo nacional puede ser muy alentador durante los Juegos. Sí, pero también aprecio a todos los atletas talentosos de otros países. Absolutamente. Es inspirador ver tanta habilidad y dedicación en todo el mundo. Los deportes realmente unen a las personas, ¿no? Lo hacen. Es maravilloso celebrar el talento, sin importar la nacionalidad. Me encanta cómo los deportes pueden crear amistades a través de fronteras. Exactamente. Se trata de unidad y respeto mutuo. Veamos un partido juntos alguna vez, será divertido. Lección 5. Horario de sueño. Ese es un gran consejo. No olvide mantener un horario de sueño constante. Incluso los fines de semana. ¿Verdad? Es muy fácil salirse de la rutina. Sí, un buen horario de sueño mantiene nuestros cuerpos sincronizados.
Me doy cuenta de que me siento mucho mejor cuando lo sigo. Aquí igual, realmente afecta nuestro estado de ánimo y niveles de energía. Exactamente. También es importante para la salud en general. Recordémonos unos a otros que debemos mantener el ritmo de nuestro sueño. Me gustaría eso. Un poco de responsabilidad puede ser de gran ayuda. Con seguridad, hagamos juntos del sueño una prioridad. Lección 6. Políticas de cancelación. Cuando reservo un viaje, siempre me pregunto sobre las políticas de cancelación. Esa es una consideración inteligente. Suelen ser flexibles. Depende de la empresa, pero muchas son bastante complacientes. Es bueno saberlo. ¿Qué debería buscar la gente en estas políticas? Deberían comprobar si hay algún cargo por cancelaciones o cambios. Eso tiene sentido. Preferiría un plan que ofrezca cancelaciones gratuitas. Absolutamente. Da tranquilidad a la hora de organizar el viaje. ¿Alguna vez ha tenido que cancelar un viaje y ha enfrentado desafíos? Sí, una vez tuve que cambiar de planes, pero afortunadamente la política fue útil. Lección 7. Lista de compras. Solo leche de vaca normal, por favor. Entiendo. También me aseguraré de comprar algunos productos frescos. Eso suena perfecto. Las frutas y verduras frescas son esenciales. Realmente lo son. Hacen que las comidas sean mucho más saludables y sabrosas. Exactamente. ¿Hay alguna fruta específica que quieras que tome? ¿Qué tal unas fresas y plátanos? Son mis favoritos. Grandes opciones. También buscaré algunas verduras de temporada. Eso sería maravilloso. Los ingredientes frescos marcan la diferencia. No puedo esperar para cocinar algo delicioso con ellos. Lección 8. Excelencia en el servicio. Entendemos la importancia de brindar un excelente servicio a todos nuestros huéspedes. Absolutamente. Hace una gran diferencia en su experiencia. Sí, cuando los huéspedes se sienten valorados, es más probable que regresen. Eso es cierto. Un ambiente acogedor ayuda mucho. Se trata de crear momentos memorables para ellos. Exactamente. Cada interacción cuenta, por pequeña que sea. Vamos a pensar en nuevas formas de mejorar nuestro servicio. Me encanta esa idea. La mejora continua es clave. Juntos podemos crear una experiencia aún mejor para todos. Lección 9. Alcance del cliente. Para llegar a los clientes de manera efectiva, crearé un sitio web. Esa es una decisión inteligente. Un sitio web puede mostrar muy bien nuestras ofertas. Sí, y usaré las redes sociales para promocionarlo aún más. Gran idea. Las redes sociales son una poderosa herramienta para la participación. Exactamente. Nos ayuda a conectar con una audiencia más amplia. ¿En qué plataformas planeas centrarte? Creo que Instagram y Facebook serían los mejores para las imágenes. Estoy de acuerdo. El contenido visual realmente puede llamar la atención.
Colaboremos en algunas ideas creativas para nuestras publicaciones. Lección 10. Centro de mesa de la sala de estar. Resultó genial. Ahora eres una pieza central en mi sala de estar. Eso es maravilloso. Un buen centro de mesa realmente puede unir una habitación. Sí, llama la atención y agrega carácter al espacio. ¿Qué usaste para crearlo? Combiné algunos colores y texturas vibrantes para una apariencia atractiva. Suena hermoso. Me encanta cuando la decoración refleja un estilo personal. Exactamente. Hace que el espacio se sienta más como en casa. Me encantaría verlo. Tal vez pueda encontrar algo de inspiración para mi casa. Por supuesto, pronto hagamos una pequeña muestra de decoración. Lección 11. Planes de desayuno. Suena bien. ¿Qué desayunamos? ¿Qué tal unas tostadas y un café? Es una combinación clásica. Eso suena perfecto. Me encanta comenzar el día con una taza de café caliente. Yo también. Y las tostadas pueden ser muy versátiles. Podemos agregar diferentes toppings. Absolutamente. Disfruto el aguacate sobre una tostada. Es saludable y delicioso. Esa es una gran elección. Podría optar por mantequilla de maní y plátano. Esa también es una opción sabrosa. Vamos a cocinar. Sí, estoy emocionado. El desayuno es la mejor comida del día. Realmente lo es. Hagamos juntos un divertido ritual matutino. Lección 12. Compra de papelería. Bueno, felices compras. Diviértete con tu nueva papelería. Gracias. Estoy muy emocionado de elegir algunos suministros interesantes. La papelería puede ser muy divertida, especialmente con todos los colores y diseños. Yo sé, ¿verdad? Me encanta usar cuadernos bonitos y bolígrafos de colores. Realmente pueden inspirar creatividad en tu trabajo. Exactamente. Además, hace que estudiar sea más agradable. ¿Tienes algún tipo de papelería favorito? Soy un gran admirador de las notas adhesivas. Me ayudan a mantenerme organizado. Gran elección. Veamos qué artículos únicos puedes encontrar hoy. Lección 13. Visita al Parque Nacional. Hay un parque nacional no muy lejos de aquí. En realidad, es fácil llegar en transporte público. Sí, es bastante accesible. El servicio de autobús llega directamente hasta allí. Eso es conveniente. Me encanta explorar parques y la naturaleza. Yo también. Es una excelente manera de escapar un rato de la ciudad. ¿Qué actividades podemos hacer allí? Las rutas de senderismo y las vistas panorámicas son definitivamente lo más destacado. Suena perfecto. Me encantaría tomar algunas fotos del paisaje. Planifiquemos pronto una excursión de un día para disfrutar del aire fresco y la belleza. Lección 14. Invenciones históricas. El invento sobre el que leí fue una máquina eléctrica utilizada para registrar los precios de las acciones. Eso suena fascinante. ¿Cómo funcionó exactamente? Automatizó el proceso, haciéndolo mucho más fácil para los comerciantes.
Eso debe haber cambiado la forma en que la gente invierte en acciones. Absolutamente. Fue un avance significativo en la tecnología financiera. Innovaciones como esa realmente pueden dar forma a industrias enteras. Sí, y a menudo conducen a más inventos en el futuro. Me encanta aprender sobre cómo la tecnología ha evolucionado con el tiempo. Exploremos más inventos la próxima vez, es tan interesante. Lección 15. Iglesia de los niños. Por lo general, se considera malo que los niños permanezcan sentados durante largos servicios. Es por eso que muchas iglesias tienen una iglesia para niños o una escuela dominical separada. Exactamente. Los mantiene comprometidos y aprendiendo a su nivel. Es importante que se sientan incluidos y al mismo tiempo sean apropiados para su edad. Sí, y permite a los padres concentrarse en el servicio sin distracciones. Creo que tener un espacio designado para niños es una gran idea. Absolutamente. Fomenta un sentido de comunidad entre los miembros jóvenes. Analicemos cómo podemos apoyar esos programas en nuestra área. Me encantaría eso. Es esencial nutrir a la próxima generación. Lección 16. Tamaño del grupo. Por supuesto, ¿cuántas personas habrá en tu grupo? Seremos 20 en total. ¿Es eso manejable? Sí, suena como un grupo divertido para nuestras actividades. Yo también lo creo. Es lo suficientemente grande como para tener diversidad, pero lo suficientemente pequeño como para mantenerse organizado. Exactamente. Será más fácil coordinar planes con ese número. ¿Qué actividades crees que deberíamos incluir? Sugiero algunos ejercicios de team building y juegos para romper el hielo. Gran idea. Ayudará a que todos se sientan más cómodos. Asegurémonos de planificar algunos momentos agradables para todos. Lección 17. Ejercicio y pasatiempos. Dedico tiempo al ejercicio y a los pasatiempos que disfruto. Esa es una buena idea. ¿Qué tal establecer límites para proteger ese tiempo? Absolutamente. Es fundamental priorizar lo que nos hace felices. Sí, y ayuda a mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Intento programar mis entrenamientos como cualquier cita importante. Eso es inteligente. Debería hacer lo mismo con mis pasatiempos. Se trata de dedicar tiempo a lo que amamos. Animémonos unos a otros a seguir nuestras rutinas. Definitivamente, tener un sistema de amigos hace que sea más fácil mantenerse comprometido. Lección 18. Interior de Australia. Las zonas secas y remotas de Australia, conocidas como el Outback, son fascinantes. Sí, contienen varios paisajes arenosos y rocosos, ¿verdad? Exactamente, es un entorno único con su propia belleza. Me encantaría explorar el Outback algún día. Parece muy aventurero. Realmente lo es. La inmensidad y el aislamiento pueden resultar bastante cautivadores. ¿Crees que es fácil viajar por esas zonas? Puede ser un desafío, pero hay recorridos disponibles para los visitantes. Suena como una excelente manera de experimentarlo de manera segura. Planifiquemos un viaje allí algún día para vivir una aventura inolvidable.
Lección 19. Misterios literarios. El mundo de los libros puede ser un misterio continuo para los oponentes de los versos satánicos. Ese es un tema intrigante. ¿Qué es lo que más te fascina al respecto? Plantea dudas sobre la interpretación y la libertad de expresión. Absolutamente. La literatura a menudo desafía las normas y creencias sociales. Algunas personas lo encuentran amenazador mientras que otras lo ven como arte. Es interesante cómo diferentes perspectivas pueden generar emociones tan fuertes. Sí, y es esencial discutir estas diferencias abiertamente. Estoy de acuerdo. Comprender varios puntos de vista enriquece nuestras experiencias de lectura. La próxima vez profundicemos en las discusiones literarias. Lección 20. Escapada a la playa. Estoy considerando una escapada a la playa en algún lugar con costas impresionantes. Eso suena increíble. ¿Tiene alguna ubicación específica en mente? He estado pensando en visitar una isla tropical o un pueblo costero. Ambas opciones suenan deliciosas. Me encanta relajarme junto al océano. Yo también. El sonido de las olas es muy relajante. Además, hay muchísimas actividades divertidas para disfrutar en la playa. Exactamente. Nadar, hacer snorkel y jugar voleibol de playa son excelentes opciones. Planifiquemos este viaje juntos. Será una experiencia maravillosa. No puedo esperar. Una escapada a la playa parece la escapada perfecta. Lección 21. Planes para la cena. Nada mal. Estoy planeando preparar la cena esta noche. Ah, de verdad. ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en hacer un rico plato de pasta con salsa casera. Eso suena maravilloso. Me encantan las pastas. ¿Qué tipo de salsa estás preparando? Usaré tomates frescos, ajo y albahaca para una marinara clásica. Eso suena tan fresco y sabroso. ¿Tienes algún ingrediente secreto? Una pizca de azúcar siempre ayuda a equilibrar la acidez de los tomates. Tendré que recordar ese consejo. Lo estás combinando con algo. Sí, los serviré con una ensalada sencilla y pan de ajo como acompañamiento. Lección 22. Diversidad de la fuerza laboral. Eso es cierto, puede conducir a una fuerza laboral más diversa e inclusiva. Absolutamente. La diversidad pone sobre la mesa diferentes perspectivas e ideas. Realmente mejora la creatividad y la resolución de problemas dentro de los equipos. Sí, y ayuda a crear un ambiente de trabajo más dinámico. Creo que las empresas se benefician enormemente al adoptar la inclusión. Definitivamente, fomenta un sentido de pertenencia para todos los involucrados. Además, atrae una gama más amplia de talentos. Exactamente. Es una situación en la que todos ganan, tanto los empleados como los empleadores. Aboguemos por estos valores en nuestro lugar de trabajo. Lección 23. Habilidades de presentación. También he dado algunas presentaciones, es una habilidad que vale la pena dominar. Genial. La presentación realmente puede aumentar tu confianza. Sí, y ayuda a mejorar las habilidades de comunicación en general. Estoy de acuerdo. ¿Qué consejos tienes para alguien nuevo en la presentación?
La práctica es clave. Conocer bien tu material hace una gran diferencia. Eso suena útil. Intentaré ensayar más antes del próximo. Además, interactuar con su audiencia puede hacer que su presentación sea más efectiva. Ese es un buen punto. Trabajaré para hacer contacto visual y hacer preguntas. Lo harás genial. Se trata de conectarse con sus oyentes. Lección 24. Organizar el transporte. Eso suena bien. Podemos organizar también el transporte al hotel. Absolutamente. Puedo ayudar con eso. ¿Prefieres un taxi o un servicio de transporte? Creo que un transbordador sería más económico. Gran elección. Los traslados suelen ser más convenientes para grupos. Sí, y muchas veces te deja justo en la entrada del hotel. Exactamente. Revisaré el horario y lo reservaré para nosotros. Gracias. Eso me quita un peso de encima. Ningún problema. Asegurémonos de que todo esté ordenado antes de partir. Suena como un plan. Agradezco tu ayuda. Lección 25. Actuaciones locales. He estado tocando durante unos 5 años y de vez en cuando actúo en cafés locales. Eso es increíble. Debe ser emocionante compartir tu música con otros. Realmente lo es. El ambiente en esos cafés es muy cálido y acogedor. Me lo puedo imaginar. ¿Tocas tus canciones originales o covers? Principalmente covers, pero comencé a incorporar algunas de mis piezas originales. Eso es fantástico. Es una excelente manera de mostrar tu talento. Gracias. Disfruto el desafío de actuar en vivo. Me encantaría venir a verte tocar alguna vez. Eso sería genial. Te avisaré cuando sea mi próximo concierto. Lección 26. Reserva de hotel. Eso suena bien. Por favor, resérvalo para mí. Muy bien, tu habitación está reservada. Disfruta de tu estancia. Gracias. Te agradezco que te encargues de eso por mí. Ningún problema. Es un placer ayudar. ¿Necesitas algo más? Solo los detalles sobre los horarios de entrada y salida serían útiles. Seguro. Te enviaré toda la información que necesitas. Perfecto. Hace que la planificación sea mucho más fácil. Me alegra oír eso. Que tengas un buen viaje. Gracias de nuevo. Tengo muchas ganas de que llegue. Lección 27. Roles laborales. Ana aceptó un trabajo cuidando a los hijos de otras personas. Eso suena gratificante. ¿Cómo lo encuentra hasta ahora? A ella le encanta. Los niños la mantienen entretenida. Eso es maravilloso. Debe ser gratificante ayudar a dar forma a sus vidas. Absolutamente. Es una gran responsabilidad, pero ella disfruta cada momento. Y Luisa cuidaba la casa, ¿verdad? Sí, ella mantiene todo en orden y se encarga de las tareas del hogar. Es fantástico que ambos hayan encontrado papeles que les convengan. Definitivamente, forman un gran equipo equilibrando sus responsabilidades.
Lección 28. Conocer gente nueva. Hola, mi nombre es Jack. ¿Cómo te llamas? Soy Lisa. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte también, Lisa. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, gracias. Simplemente disfrutando el día. Es genial escuchar eso. ¿Has estado aquí antes? No, esta es mi primera vez. Estoy emocionado de explorar. Te encantará estar aquí. Hay mucho que ver y hacer. No puedo esperar para verlo todo. ¿Alguna recomendación? Absolutamente. Sugeriría visitar el mercado local. Es vibrante y divertido. Lección 29. Recuerdos de una fogata. Por la noche nos sentábamos alrededor de una fogata y cantábamos canciones. Suena como una experiencia muy divertida. ¿Asaste malvaviscos? Sí, asaríamos malvaviscos y haríamos mores. Eso es lo mejor. Las canciones de fogata siempre unen a todos. Exactamente. Crea una atmósfera tan cálida y amigable. ¿Tienes una canción de fogata favorita? Me encanta cantar Kumbaya, es un clásico. Esa es una gran elección. Realmente captura el espíritu de acampar. Planifiquemos un viaje de campamento, me encantaría revivir esos momentos. Lección 30. Precios razonables. Los precios son razonables en esa tienda. Sí, suelen tener buenas ofertas y descuentos. Eso es fantástico. Siempre es bueno encontrar buenas ofertas. Absolutamente. Me encanta ir de compras cuando puedo ahorrar algo de dinero. ¿Tiene algún artículo favorito que normalmente busca? Siempre reviso la ropa y la decoración del hogar. Esas son excelentes opciones. Es divertido renovar tu guardarropa. Definitivamente. Vayamos de compras juntos la próxima vez. Suena como un plan. Estoy deseando que llegue. Lección 31. Asignación de ganancias. Al discutir la asignación de ganancias y pérdidas es esencial encontrar un equilibrio justo. Ya veo de dónde vienes. ¿Qué tal si consideramos un enfoque basado en porcentajes? Eso podría funcionar bien. Garantiza que todos reciban una parte justa en función de sus contribuciones. Exactamente. Además, motiva a todos a trabajar más duro para obtener mejores resultados. Bien, la transparencia en el proceso también es crucial para mantener la confianza. Absolutamente. Una comunicación clara puede evitar malentendidos entre los miembros del equipo. Redactemos una propuesta que describa este enfoque para nuestra próxima reunión. Buena idea. Creo que nos ayudará a avanzar sin problemas. Estoy deseando ver cómo se desarrolla este plan. Lección 32. Leyes de segregación. En Estados Unidos, especialmente en el sur, había leyes de segregación que prohibían la mezcla de blancos y negros. Esa es una parte preocupante de la historia. Es difícil creer que existieran tales leyes. Sí, realmente resalta las profundas divisiones en la sociedad durante esa época. Esas leyes afectaban a muchos aspectos de la vida, desde las escuelas hasta las instalaciones públicas.
Exactamente. Es importante recordar esta historia para comprender hasta dónde hemos llegado. Y reconocer que todavía queda trabajo por hacer en pro de la igualdad y la justicia. Absolutamente. Debates como este son cruciales para la concientización y el cambio. Sigamos educándonos a nosotros mismos y a los demás sobre estos temas. Definitivamente, el conocimiento es poder en la lucha contra la discriminación. Lección 33. Estrategias de negociación. Eso es cierto. ¿Qué otras estrategias de negociación suele emplear? A menudo empiezo por establecer una buena relación con la otra parte. Ayuda a crear una atmósfera positiva. Ese es un gran enfoque. Establecer confianza puede conducir a mejores resultados. Sí, y también me gusta prepararme a fondo, conociendo mis objetivos y límites. Eso es inteligente. Estar bien preparado le da confianza durante las negociaciones. Estoy de acuerdo. Además, ser flexible puede ayudar a encontrar puntos en común. Absolutamente. A veces, los compromisos conducen a las mejores soluciones para todos. Compartamos nuestras experiencias y aprendamos unos de otros para mejorar nuestras habilidades. Me encantaría eso. Juntos podemos convertirnos en mejores negociadores. Lección 34. Ideas para la cena. Oye, se me antoja algo rico para cenar esta noche. ¿Alguna idea? ¿Qué tal probar un plato de pasta casera? Siempre es un éxito. Eso suena fantástico. Me encanta la pasta, es muy versátil. Exactamente. Puedes agregar los ingredientes que quieras, desde verduras hasta carnes. ¿Qué tal una cremosa salsa Alfredo? Es uno de mis favoritos. Sí, ya puedo imaginar lo delicioso que sería. Reunamos los ingredientes y cocinemos juntos. Estoy dentro. Cocinar puede ser muy divertido, especialmente en buena compañía. No puedo esperar. Será una velada deliciosa. Lección 35. Sábados de cine. ¿Qué le gusta hacer a tu hermano los sábados por la tarde? Le encanta ir al cine con sus amigos. Es su tradición de fin de semana. Eso suena divertido. ¿Qué tipo de películas suelen ver? Principalmente dibujos animados y películas de acción. Les encanta una buena aventura. Los dibujos animados son geniales para todas las edades, siempre traen recuerdos. Exactamente. Es bueno tener algo alegre para disfrutar. ¿Alguna vez habla de las películas después de su regreso? Sí, a menudo comparte con nosotros sus escenas y personajes favoritos. Debe ser una excelente manera para que él también establezca vínculos con sus amigos.